Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Les voy a enseñar a utilizar Redman. Esta versión de escritorio son revisiones de práctica y para poder llevar a cabo su Forest Plot y su Funnel Plot deben trabajar sobre esta plantilla que evalúa el uso de cafeína. Entonces, sobre esta van haciendo los cambios. Entonces, recuerden, ahorita solo lo queremos para poder llevar a cabo su forest plot y su funnel plot o su gráfico de sesgos. Esta versión está mucho más amigable que la versión anterior que se podía descargar en la computadora. Entonces es mucho más rápida, visualmente se ve mejor y la calidad de los gráficos les permite guardarlo en otros formatos y que no se distorsione. Entonces, vamos a empezar, vamos a trabajar sobre esta revisión actual de cafeína. Entonces, la primera parte es que ustedes se vayan del lado izquierdo a estudios incluidos. Entonces, ya les aparecen aquí estos estudios que son parte de la revisión de cafeína. Entonces, los que vayan agregando, nada más, los colocan aquí. Entonces, acuérdense que el ID del estudio es el nombre del autor y el año. ¿No? Y aquí ustedes pueden especificar si son estudios publicados o si son parte de los estudios de literatura gris. ¿No? ¿Ok? Entonces, esto lo van a ir haciendo con cada uno de sus diferentes artículos. Ujú. Entonces, aquí ustedes pueden irlo modificando o bien ir agregando nuevas referencias. Entonces aquí está, ya nos aparece el nuevo artículo y ustedes pueden ir eliminando los que ya les aparecían. ¿No? Entonces, para que solo queden estos que van a incluir en su nueva versión. ¿Mm? Listo. Ahora, si ustedes se van a este artículo que acaban de agregar, pueden editar la información del estudio y pueden además hacer su clasificación de sesgos. Ujú. Entonces, aquí pueden ustedes editar el riesgo de sesgo. Y aquí, ahí está. Ajá. Entonces, ahí ustedes van especificando cada uno de los sesgos que van a ir analizando. Ujú. ¿Ok? Ahora, nos vamos a ir después de que registren los artículos que van a incluir, se van a ir a análisis. En análisis, aquí vamos a agregar un nuevo desenlace. Aquí ponemos que hacemos una búsqueda, que los vamos a agregar de forma manual para que no se agreguen todos en automático. Esto les permitiría que ustedes seleccionen. Si ustedes tienen diferentes desenlaces, acuérdense que algunos artículos pueden aportar para cierta información, a lo mejor para el desenlace de mortalidad, pero no para eventos adversos. Entonces, si ustedes lo hacen así, de manera manual, pueden ir seleccionando qué artículos agregar para cada uno. Ujú. Entonces, aquí hay que especificar cuál es el nombre de nuestra comparación. En este caso es mortalidad. Y las comparaciones, aquí definan cuál es el desenlace. En este caso va a ser dicotómico. La intervención 1 es atorvastatina, 80 miligramos, versus el grupo control, que es atorvastatina de 10 miligramos. ¿Ok? Ahora tienen que especificar cuál es su medida de efecto, dado que el criterio de inclusión es que sean estudios longitudinales, la medida de efecto es riesgo relativo. Aquí pueden ustedes elegir análisis por efectos fijos o análisis por efectos aleatorios. En este momento ustedes no tienen manera de saberlo. Pueden elegir cualquiera de los dos y ahorita les muestro cómo lo van a cambiar. Entonces vamos a elegir análisis por efectos fijos. Ujú. Y después de esto, nos vamos a las gráficas. Ajá. Cuando ustedes le dan en gráfico, ustedes pueden ir agregando esta información. Entonces,
¿Cómo quieren ordenar la información? La vamos a ordenar por ID del estudio. Después, ¿qué quieren que aparezca del lado izquierdo? Aquí, del lado izquierdo, vamos a poner atorvastatina. Si atorvastatina funciona, los resultados van a estar del lado izquierdo. Y si van los resultados a favor de atorvastatina 10, van a aparecer del lado derecho. Ujú. Ahora, aquí, una vez que ustedes se encuentran aquí, ustedes pueden ir agregando sus diferentes artículos. Entonces, aquí en datos tienen estas opciones, datos, opciones y gráficos. Aquí en datos, ustedes van a ir agregando filas. Cada fila corresponde a un artículo de los que ustedes ya incluyeron. Ahora, ¿cuál es la información que ustedes van a colocar? Acuérdense que es el número de eventos entre el total de la población que fue evaluada. Ujú. Entonces, bueno, estos datos son solo ficticios específicamente para este ejemplo. Ujú. O sea, aquí a lo mejor tienen 50, un tamaño de muestra más grande, y así van rellenando toda la información que se va obteniendo. Ajá. Mm, sí. Estoy exagerando, con el tamaño del efecto. Pero de esta manera, ustedes pueden ir agregando. Si se equivocaron y agregaron un artículo que no correspondía, con esa opción, ustedes lo pueden ir completando. Ujú. Entonces, bueno, aquí vamos a meter solo estos datos. Ujú. Listo. Pues ustedes van metiendo esta información en automático, de acuerdo al tipo de análisis, ya sea por efectos fijos o aleatorios, les va calculando la medida de efecto. Ujú. Ahora, aquí ustedes se pueden ir a opciones y hacer las modificaciones que consideren pertinentes. Ahora, si se van a gráficas, en el gráfico ya les aparece su forest plot. Ahora sí, aquí pueden hacer el análisis de acuerdo al valor de I cuadrada y entonces decidir de acuerdo al grado de heterogeneidad si van a hacer un análisis por efectos fijos o por efectos aleatorios. Entonces tenemos 50%, 57% de heterogeneidad. El valor de P no es significativo, entonces aquí está como en la rayita, de acuerdo a la heterogeneidad, que es mayor al 40%, podrían elegir un análisis por efectos aleatorios. Entonces, para corregirlo, acuérdense que se van a opciones y aquí corrigen y colocan que es un análisis por efectos ahora aleatorio. Ujú. Esto, por supuesto, que va a modificar el tamaño del efecto. Ahora, ¿cuál es la información que de aquí ustedes tienen que considerar en el análisis para su trabajo final? El efecto final. Entonces, ¿qué van a calcular? La reducción relativa de riesgo. Uno menos el riesgo relativo, que es de 47%. Pero además van a hacer el ejercicio como lo hicimos en clase. Van a calcular la incidencia del desenlace dentro de los expuestos y dentro de los no expuestos. Van a evaluar la diferencia, es decir, la reducción absoluta de riesgo, y van a calcular cuando aplique el número necesario a tratar. Entonces, aquí el efecto es a favor de atorvastatina de 80 miligramos con una reducción relativa de riesgo de 49%. Ahora, ustedes tienen opción de agregar aquí mismo el gráfico de sesgos. Ujú. Entonces, ya sea que lo hagan por separado o lo agreguen aquí. Ujú. Ahora, si ustedes se van a la parte final, en la parte final dice figuras. Aquí ustedes pueden agregar figuras, pueden agregar el flujograma. Aquí pueden ir agregando la información, cuántos artículos originales tenían en la búsqueda inicial, cuántos excluyeron, cuántos duplicados y finalmente cuántos cumplieron sus criterios de inclusión. Ujú.
Entonces, ustedes van agregando sus figuras y las pueden ir modificando. Ahora, aquí ustedes lo van a utilizar para agregar el gráfico del funnel plot. Ujú. Aquí ustedes especifican. Entonces, tenemos el diagrama de flujo y después tenemos el funnel plot. Ajá. Entonces, aquí está su funnel plot. Aquí ustedes pueden especificar. Entonces, nosotros no tenemos análisis por subgrupo. Aquí ustedes pueden agregar el nombre de los artículos para intentar identificar. Entonces, recuerden que para hacer el funnel plot requieren al menos 10 artículos. De lo contrario, no hay suficiente poder estadístico ni información. Entonces, de acuerdo a estos resultados, pues el efecto se encuentra dentro de los intervalos de confianza establecidos para el riesgo relativo y las únicas modificaciones hasta este momento parecen ser de acuerdo al tamaño de muestra. Pero falta agregar, en este caso, estudios pequeños. Si esto se comportara así, aunque agregaran más artículos ubicados en este ápice, bueno, pues faltaría información sobre artículos pequeños y esto nos hablaría de un sesgo de publicación. Recuerden que si hay artículos fuera de los intervalos de confianza, eso es compatible con asimetría y además con heterogeneidad. Ujú. Entonces, recuerden otra vez los pasos, agregar los estudios, pueden eliminar estos que ustedes ya previamente modificaron. Ujú. Y bueno, pues en cada uno de estos artículos, ustedes pueden ir haciendo la evaluación de los sesgos. Ajá, entonces, si ustedes editan el artículo, en la parte final les aparece el riesgo de sesgo, alto, bajo, no claro. Y lo más importante cuando ya están haciendo su revisión final es que ustedes especifiquen a qué se refieren con cada uno de los sesgos. Ajá. Entonces, esta versión de Redman no está actualizada. Acuérdense que la última herramienta es la de ROP2 del 2019 y esa tiene únicamente 5 dominios para los ensayos clínicos. Entonces, si ustedes quieren hacer este gráfico, pues se pueden utilizar, pueden irse directo a la página de ROP2 y desde ahí hacerlo sin mayor problema. Entonces ustedes deciden cuál es la página donde quieren hacer sus gráficos. Ujú. Pero pues esta versión la verdad es que está muy bonita y si en algún momento ustedes quisieran hacer una gráfica para ya un metaanálisis, pues creo que valdría la pena el que ustedes lo compraran la licencia. Pero bueno, pues en este momento, dado que es solo para la clase, creo que no vale la pena. Ujú. Entonces, aquí tenemos dos opciones. La gráfica de riesgo de sesgo, pero también nos aparece el otro gráfico de sesgo. Ajá. Ujú. El resumen para cada uno de los artículos. Ujú. Entonces, en este aparece cada uno de los sesgos para cada uno de sus artículos. Y aquí nos aparece en blanco porque no pusimos o no lo llenamos o no pusimos cuál es el argumento para clasificarlo como uno no claro. Y a diferencia del otro, del gráfico de sesgos, aquí les aparece por como un resumen de frecuencias de presentación de sesgo en el total de los artículos. Espero que este pequeño video les pueda ayudar para elaborar su proyecto final. Cuídense, nos vemos el viernes.